Bueno, ¿ahí ven todos la pantalla compartida? Sí. Bien, perfecto. Bueno, a veces voy a tener que cambiar ventana para aceptar los que van cayendo. Bien. Otra clase, bien. Bueno, para los que no estuvieron, no sé si todos pudieron ver las clases. Bueno, ahí hay uno que me dice que no recibió el mail, pero los demás que recibieron mail y no pudieron asistir, pudieron revisarla, más o menos Sí. entendieron de qué va la cosa. Sí. No había mucho contenido nuevo, era más bien un repaso, por ahí terminar de estructurar algunas cosas para hacerlo un poquito más general. Pero en principio lo que vimos, o lo que tratamos de ver es empezar a ver un poquito las herramientas que ya conocíamos para sistemas lineales y en particular sistemas planares, que básicamente son sistemas de orden 2, que utilizamos sistemas planares simplemente porque nos permitían de una forma bastante sencilla visualizar cómo eran las trayectorias directamente con el dibujo de curvas en un plano o en un plano de fase, ¿sí? Entonces podíamos ver, analizar a partir de una condición inicial o a partir de ciertos fenómenos que vamos a ver más adelante, cómo era la evolución del sistema directamente de una forma bastante visual, ¿no? Bueno, habíamos comenzado con algunas definiciones de, bueno, cómo definíamos los vectores y demás, más que nada la versión resumida de lo que es el vector estados y bueno, la función de campo vectorial, ¿sí? Ahí vamos definiendo lo que era puntos de equilibrio, puntos singulares, que acuérdense que simplemente, siempre que necesitemos calcular puntos de equilibrio, se traduce simplemente en resolver un sistema de ecuaciones algebraicas, ¿sí? Ya no son ecuaciones diferenciales, sino algebraicas, así que en general, salvo que no tengan fórmula cerrada, en general se pueden despejar, por lo menos en los casos que nosotros vamos a ver acá. Y empezamos, bueno, hicimos un repaso de algunos fenómenos no lineales como motivación de lo que es la introducción del curso. Y entramos de lleno a lo que es el retrato de fases, ¿sí? El retrato de fases, bien como les decía, es una herramienta que básicamente nos iba a permitir, a partir de representar en el plano de fase, donde tenemos en cada uno de los ejes, cada uno de los estados de nuestro sistema planar, ¿sí? A partir de diferentes condiciones iniciales, ¿sí? Podíamos trazar lo que es la trayectoria o la solución del sistema para esa condición inicial como una curva en el plano de fase, ¿sí? De esta forma, vamos a ver más adelante que nos va a servir bastante, sobre todo cuando veamos ciclos límites, podemos básicamente hacer una descripción sin resolver completamente, sin obtener de forma completa, cerrada, las soluciones temporales de nuestro sistema. Bueno, trabajamos con sistemas lineales, pero más adelante sistemas no lineales, sino que simplemente vamos a poder decir algo sobre los sistemas que estamos trabajando sin tener que hallar la solución temporal de los sistemas para cada condición inicial que nosotros queramos analizar, ¿sí? Esas herramientas que vamos a ver, en general, las vamos a ver plasmadas en un plano de fase, por tanto es importante que sepan cómo construirlas e interpretarlas adecuadamente, ¿sí? Como término general, sepan que siempre que hablamos de plano de fase, salvo la clase pasada que les demostraba esos videitos y demás, siempre perdemos una dimensión, ¿sí? Esa dimensión es el tiempo. Cuando vemos un plano de fase estático, básicamente no vemos cómo es la aceleración del sistema a partir de una condición inicial. Sí vemos cómo es la dirección, ¿sí? Y el sentido, y bueno, si tiene una convergencia o divergencia. Déjenme que... Bueno, tengo muchas abiertas. Acepto. Si lo vemos como un dibujo directamente en el plano de fase, lo vamos a ver habiendo perdido una dimensión que es el tiempo, ¿sí? Entonces, corre a cuenta de nosotros, un poquito usando nuestra imaginación, ver cómo a partir de un punto de inicio el sistema va a evolucionar hasta llegar, bueno, a su estado final, ¿no? Aún así, por más que perdamos esa función, esa dependencia con el tiempo, ¿sí? Es una herramienta que la vamos a usar bastante y que nos va a servir mucho para, sobre todo, aplicar las herramientas que vamos a ver más adelante.
Bueno, vimos básicamente 3 métodos de construcción del plano de fase, ¿sí? El primero es a partir de encontrar la solución temporal de la ecuación de la ecuación diferencial que estemos manejando. En general, como veníamos hablando, para sistemas lineales, las soluciones temporales ya están establecidas, ya las sabemos describir de forma completa, cerrada, ¿sí? No tenemos ningún inconveniente, pero hay muchos sistemas no lineales cuya solución temporal, cuya solución final, ¿sí? Su solución con respecto a una condición inicial es muy difícil de obtener matemáticamente, no la podemos hallar resolviendo la ecuación de diferencia, o incluso hay ciertos casos donde esa solución no tiene una forma cerrada, ¿sí? Incluso no la podemos escribir como una ecuación dependiente del tiempo. Por lo tanto, todas estas herramientas que se basan en no resolver la ecuación diferencial nos van a servir bastante para empezar a describir un poco el sistema sin, como decía, tener que resolverlo. ¿Sí? Por lo tanto, el primer método era bastante restrictivo en cuanto a eso, ¿sí? Requerimos sí o sí tener la solución temporal del sistema. Después avanzamos sobre los sistemas lineales y lo vimos un poco, pero en general, la mayoría de las situaciones no vamos a poder utilizar este método. Y sí vamos a utilizar uno que es un poquito más importante, que bueno, viene de otros campos también de aplicación, que es el concepto de campos vectoriales, ¿sí? ¿Cómo funcionan los campos vectoriales? Bueno, básicamente a partir de describir el vector tangente, ¿sí? En diferentes puntos sobre el plano de fase, el vector tangente a la trayectoria sobre ese punto, ¿sí? Nosotros podíamos intuitivamente ir tratando de construir cómo iba a ser la evolución punto a punto del sistema que íbamos teniendo, ¿sí? En general, cuando usamos el segundo método de campos vectoriales, teníamos soluciones de este estilo, ¿sí? Donde nosotros, sin conocer a priori la solución temporal, nosotros intuitivamente podríamos decir que, dado un punto que comience en algún punto del espacio, este color no se ve mucho, así que vamos a cambiarlo, que comience en algún punto, bueno, azul tampoco es el mejor color, que comience en algún punto del plano de fase, nosotros, a partir de la descripción por campo vectorial, podíamos tener una idea de cómo iba a ser la evolución de nuestro sistema para diferentes puntos del plano de fase sin tener que hallar la solución para cada punto en particular, ¿sí? Obviamente esta no es una fórmula, no es un método exacto, ¿sí? Va a depender mucho de la resolución que nosotros tengamos cuando, bueno, hagamos la grilla de los diferentes puntos que estemos analizando, pero bueno, si tenemos suficiente resolución y si el sistema no tiene detalles muy complejos que por ahí no nos permiten, no lo podemos ver tan fácilmente con este método de descripción, en general es una muy buena herramienta, es la herramienta más fuerte que tenemos para describir el comportamiento de un sistema no lineal, ¿sí? Así que esto, como les decía, lo vamos a usar bastante. Permítame que corra esta herramienta un poquito porque se me complica irme tan a la esquina en el panel. Bueno, el tercer método era un método, más bien se lo diría anecdótico, porque hoy en día es algo que no se suele usar, que es isoclinas, ¿sí? Que son curvas del plano de fase donde las trayectorias tienen igual pendiente, ¿sí? Que básicamente se obtiene con la diferencia, con hacer la relación entre las dos ecuaciones de estados, ¿sí? Al hacer esta relación entre F2 y F1, ¿sí? Y igualándolo a una constante, lo que tenemos básicamente definidas son las curvas isoclinas, ¿sí? Que nos va a decir que el sistema pasa por esas curvas, toda trayectoria del sistema pasa por esas curvas con una pendiente determinada dada por el valor de alfa que nosotros elijamos, ¿sí? Hicimos algunos ejemplos para el péndulo y demás, y bueno, las curvas isoclinas, donde acá la curva roja es la trayectoria para una condición inicial en particular, las curvas isoclinas son las curvas multicolores, donde cada rayita representa la pendiente representativa de cada una de estas curvas isoclinas, ¿sí? Pero como ven, construir una trayectoria o tratar de dibujar una trayectoria en plano de fase a partir de estas curvas isoclinas es un poco complejo, ¿sí? En la antigüedad se usaba bastante cuando no había herramientas de cómputo porque era una forma bastante efectiva para dibujar trayectorias a mano, digamos. Hoy en día ya pierde un poco el sentido eso, ¿no? Bien. Esto es un sistema más complejo. Bueno, después, una vez que interpretábamos plano de fase, lo que habíamos hecho es hacer un repaso general de los sistemas lineales. En general, encapsulamos este análisis en los sistemas de vuelta planares, ¿sí? O sea, de dimensión 2, donde los casos posibles
que íbamos a tener iban a ser bastante acotados, ¿sí? Que son estos casos que hay por acá, donde si nosotros llevábamos el sistema a su forma de Jordan, bueno, esto se hizo muy grueso. Si nosotros llevamos el sistema a su forma de Jordan, teníamos simplemente estos casos reducidos que tenemos acá, finitos, y en particular analizamos cada uno de estos casos. ¿Sí? Bueno, también hicimos un repaso de cómo se aplican transformaciones, cómo se encuentran las soluciones temporales de los sistemas lineales, que acuérdense que, la solución de un sistema lineal se encuentra completamente definida por la matriz de transición de estados, que es la exponencial de A a la T, básicamente, y bueno, por la condición inicial, obviamente. Y bueno, en general, para encontrar de forma fácil la solución temporal, ya que calcular la exponencial de A de t requiere, en principio, después se sabe que no, pero en principio requiere resolver una sumatoria infinita, la forma más fácil era resolver, aplicar una transformación a su forma canónica de Jordan, lo que nos permitía encontrar una solución mediante las soluciones temporales, mediante una antitransformación, de una forma mucho más sencilla, ¿sí? Bien. Y bueno, lo que empezamos a ver es cada uno de los diferentes casos, ¿sí? Más bien como un método para que, bueno, se acostumbren un poco a la descripción de lo que son el plano de fase, vean un poco cómo se comporta cada uno de estos sistemas lineales. No voy a entrar ahora mucho en detalle porque esto lo vimos en la clase pasada, ¿sí? En particular, había unos casos particulares cuando teníamos, por ejemplo, autovalores iguales con solo un autovector linealmente independiente, entonces empezamos a tener soluciones un poquito más complejas, o bien cuando teníamos matrices A singulares, es decir, con algún autovalor, uno o dos autovalores iguales a cero. Donde ya sabemos, por el análisis de sistemas lineales, que ya no tenemos un único punto de equilibrio, sino que tenemos un subespacio, o en el caso que la matriz A sea la matriz nula, tenemos el espacio de estados de equilibrio, básicamente, o sea, no tenemos un solo punto de equilibrio, sino tenemos un conjunto de equilibrio, ¿sí? Más correctamente dicho, un subespacio de equilibrio, que es básicamente cuando tenemos un autovalor o dos autovalores iguales a cero, ¿sí? Y empezamos a tener cosas como esta, ¿sí? Fíjense que en este caso, que era el caso de, si mal no recuerdo, los, los dos autovalores iguales a cero, pero con solo un vector lineal, un autovector linealmente independiente, teníamos una solución en el plano de fase de esta manera, ¿sí? Fíjense que ese caso básicamente es el caso donde tenemos una matriz de Jordan, básicamente este estilo, 0, 1, 0, 0, ¿sí? No es, no es la matriz A idénticamente nula, sino que aparece un 1 dado acá, pero ustedes saben que la diagonal para matrices triangulares superiores e inferiores, la diagonal de la matriz define los autovalores. ¿Sí? Así que acá tenemos dos autovalores iguales a 0, pero con un solo vector, autovector linealmente independiente. Por lo tanto, fíjense que tenemos un subespacio de equilibrio dado por x1 igual 0, perdón, x2 igual 0, y después todas las trayectorias evolucionan hacia ese subespacio de equilibrio. Dependiendo de dónde arranquemos nuestro sistema, va a definir a dónde iremos a parar, básicamente. ¿Sí? En este punto iremos por acá, y en este punto iremos por acá. Bien. Y básicamente terminamos la clase haciendo un repaso de algo que por ahí ya saben, de control clásico, que son las diferentes estructuras del punto de equilibrio que tenemos de acuerdo a cómo están ubicados los autovalores. ¿Sí? Cuando teníamos autovalores con parte real, puramente reales, con parte negativos, en este caso definimos lo que es un nodo estable. ¿Sí? Cuando tenemos autovalores únicamente con parte real positiva, tenemos nodos inestables. ¿Sí? Cuando tenemos un autovalor con positivo y un autovalor negativo, tenemos lo que es un punto silla. El foco estable y foco acá hay un error que no se corrigió, que es foco inestable y foco estable.
que es cuando tenemos autovalores complejos conjugados, donde en un caso se diferencia, donde tenemos parte real negativa, perdón, y en el foco inestable tenemos parte real positiva, pero siempre polos complejos conjugados, o bien un centro cuando tenemos parte real igual 0 con polos complejos conjugados. ¿Sí? Ahora lo que vamos a ver para esta clase, para terminar lo que es sistemas lineales, antes de meternos con el nuevo tema que es ciclolímites, es analizar un poquito el comportamiento del sistema cerca del punto de equilibrio, que básicamente lo podemos hacer mediante linealización. ¿Sí? Vamos a ver más adelante con la enunciación de un teorema, no lo vamos a demostrar el teorema, pero lo voy a dar por lo menos la descripción formal para que lo tengan presente. Les pongo el libro donde pueden ir a ver la deducción si la quieren saber, ¿sí? Pero no la vamos a ver en profundidad acá. Que nos va a decir básicamente cuándo linealizar un sistema en torno a un punto de equilibrio nos va a dar información sobre el comportamiento del sistema. ¿Sí? Uno está acostumbrado a tener un sistema, a linealizarlo y ver qué pasa directamente cerca del punto de equilibrio, pero bueno, eso es una herramienta que no siempre es posible en todos los sistemas. ¿Sí? Va a haber sistemas en particulares donde la linealización no nos dice absolutamente nada sobre el comportamiento del sistema en torno al punto de equilibrio. ¿Sí? Bueno, no sé cuánto hace falta que repase linealización, creo que todos más o menos saben que viene básicamente de la expansión por de Taylor de las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Bueno, dado un sistema dado por x punto igual a f de x, donde f es un vector de componentes de campos vectoriales, ¿sí? Y dado un punto de equilibrio del sistema, x1, 0 y x2, 0, si f1 de x y f2 de x, o sea, las componentes de campos vectoriales, son funciones continuas diferenciables, entonces podemos plantear lo que es la expansión por serie de Taylor de la ecuación de diferencias, donde en este caso va a ser de dos variables, ¿sí? De x1 y de x2, pero nos quedamos simplemente con los términos lineales y agrupamos los términos de orden superior, los cuadrados, cubos, etcétera, en esta componente que hay acá, asumiendo que son despreciables con respecto a las componentes lineales de mi sistema, ¿no? En este caso, a modo general, nos quedaría una expansión de Taylor para dos variables de x punto de x igual a f de x, igual a esto que tenemos acá, ¿sí? Donde esto simplemente es reemplazar f1 con en el punto de equilibrio, f2 en el punto de equilibrio, que en general si estamos analizando el punto de equilibrio, ¿sí? La expansión de serie Taylor se puede hacer para cualquier punto del plano de fase. A nosotros en particular nos interesa ver el comportamiento en torno al punto de equilibrio. Por tanto, si evaluamos f1 en el punto de equilibrio, sabemos que esto es igual a 0, igual acá abajo, así que este término directamente se nos va. Y lo que nos queda es estas expresiones que hay acá, donde, bueno, x1, 0 y x2, 0 son puntos que conocemos porque es el punto de equilibrio que estamos analizando. Se supone que ya lo hemos calculado. Y lo que nos queda determinar simplemente para encontrar la linealización o la aproximación lineal es definir o calcular estos términos de acá, que en particular para todo el análisis que vamos a hacer, lo vamos a suponer constantes, independientes del tiempo, ¿sí? Es decir, vamos a analizar sistemas autónomos, simplemente, donde cada una de estas constantes se definen simplemente a partir de diferenciar cada componente de campo vectorial con respecto a una de las direcciones, x1 y x2, ¿sí? Y evaluarlas en el punto de equilibrio, si esto es evaluado en x igual punto de equilibrio, a modo general, ¿no? Equilibrio es x1, 0 y x2, 0, ¿no? Pero cada una de las componentes del campo vectorial, perdón, de la linealización, la podemos calcular a partir de esto, ¿sí? Donde además, si nosotros nos queremos sacar, voy a borrar un poquito para que no se enchaste todo, nos queremos sacar de encima esta diferencia que tenemos acá y escribirlo en términos de una sola variable, podemos hacer un cambio de variable simplemente desplazando los puntos del plano de fase desplazando el punto de equilibrio al origen, ¿sí? Simplemente eso se puede hacer con esta transformación que hay acá, donde x1 rayita es el sistema transformado, donde el punto de equilibrio que estamos analizando ahora se encuentra en el origen, ¿sí? Básicamente lo que tenemos es, si nosotros tenemos un sistema que tiene el punto de equilibrio acá, con esta transformación movemos el punto de equilibrio al origen, ¿sí? En general suele ser trivial analizar
el sistema en torno al punto de equilibrio o en torno al origen, ¿sí? Por lo tanto, se prefiere el torno al origen porque se simplifican bastante las cosas. Y bueno, de forma resumida, lo que es la linealización, como ya saben, nos queda expresado el sistema completamente transformado. Acá no se ve, pero esto es x raya punto, ¿sí? Donde, acuérdense que x raya es simplemente x menos x0, ¿sí? Igual a por x raya, donde a simplemente es lo que se define como matriz jacobiana del sistema, ¿sí? Que se define básicamente como la diferenciación del campo vectorial para cada una de las componentes de estados que estemos analizando. En este caso, como son sistemas planares, siempre x1 y x2 únicamente. Evaluado siempre, acuérdense, evaluado en el punto de equilibrio. ¿Sí? Por eso es evaluado esta rayita en x igual a x. ¿Sí? Bueno, esto básicamente lo que hacemos es transformar lo que es el sistema o aproximar lo que es el sistema, cualquier sistema que nosotros tengamos a partir de ecuaciones diferenciales, en un sistema lineal. ¿Sí? ¿Dónde reside la aproximación? Simplemente en despreciar los términos de orden superior. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Para aplicar esta linealización, estamos suponiendo que es posible despreciar los términos de orden superior con respecto a las componentes lineales del sistema o de la expansión de Taylor. Eso en particular uno lo asume fácil, ¿sí? Lo despreciamos y listo. No siempre es posible despreciar esos términos de orden superior, por lo tanto, si no es posible despreciar estos términos de orden superior, no es posible que esto de acá sea una buena aproximación de nuestro sistema, básicamente. Por tanto, lo que es el análisis por linealización no nos va a servir, ¿sí? De ahí reside un poco lo que es el teorema de Harman-Grombaum, que vamos a ver, que nos dice cuándo esos términos de orden superior pueden ser despreciados, ¿sí? Y por lo tanto, cuando la aproximación por expansión de serie de Taylor a primer término es una herramienta que nos dice algo sobre el sistema, ¿sí? Esta definición la saqué directamente del libro Perco, en la página 120, por si quieren ver la deducción y demás. Obviamente está en inglés, yo se los traduje con mis mayores habilidades posibles. No es la idea que lo entiendan a la perfección, simplemente es que vean cómo en general en los libros y demás aparecen expresados los teoremas de esta forma. Después está bueno que alguien, si no nos vamos a entrar de lleno, está bueno bajarlo a, bueno, un vocabulario más coloquial, perdón. Pero bueno, para que vean cómo luce un poco, les pongo el teorema completo, que si quieren ahora se los leo, ¿sí? Sea D un conjunto en el espacio Rn, tal que el punto de equilibrio pertenece al dominio D, ¿sí? Esto está a modo general, no es para sistemas planares, sino es en general, la linealización sirve para cualquier sistema de cualquier orden, en particular, para nuestros casos, Rn es R2, ¿sí? El plano de fase. Y sea F, el campo vectorial, perteneciente al conjunto de las funciones continuas diferenciables en D, o sea que F es continuo diferenciable en el conjunto D, y sea phi de t, evaluado en x0, el flujo del sistema no lineal x punto igual a f de x, se llama punto en general al conjunto de todas las soluciones. Imagínense que ustedes tienen cualquier sistema diferencial de este tipo, x punto igual a f de x, si nosotros pudiéramos encontrar todas las soluciones temporales de nuestro sistema, ¿sí? Para cada una de las condiciones iniciales, todo ese conjunto de soluciones temporales de este sistema en particular lo llamamos flujo del sistema en particular, ¿sí? Que se suele representar con la letra común griega que representa el flujo, que es el phi. Por lo tanto, este es el conjunto de todas las soluciones temporales. Y además, si suponemos que existe un punto de equilibrio tal que, bueno, x evaluado en este caso puesto en tiempo igual 0, pero es trivial eso, siempre se puede desplazar el tiempo, para sistemas autónomos en general. Existe un punto de equilibrio tal que, bueno, el campo vectorial se hace nulo, ¿sí? Y donde, esto es importante del teorema, A, la matriz A dada por el jacobiano de F evaluada en ese punto de equilibrio,
no tiene autovalores con parte real nula. Entonces va a existir esa transformación va a existir una transformación que nos permita llevar el sistema no lineal, por lo menos localmente, a un sistema lineal con comportamientos lineales, ¿sí? Vamos de vuelta, porque, bueno, fui comentando muchas cosas en el medio y por ahí se perdió la idea general, ¿sí? El teorema básicamente nos plantea que, dado un conjunto D en el espacio estados, donde el punto de equilibrio pertenece también al espacio estados, y F, el campo vectorial, es una función continua diferenciable. Por eso lo tenía acostadito. del conjunto en Rn, y dado el punto de equilibrio que pertenece al punto D y la función del campo vectorial del sistema no lineal de x punto igual a f es una función continua diferenciable en D, suponiendo que, bueno, existe un punto de equilibrio tal que el jacobiano, la matriz jacobiana, la matriz no tiene autovalores con parte real nula, entonces existe un homeomorfismo, que es básicamente una transformación, H, en este caso la llamo, que pasa de un dominio a otro, con V, conjuntos abiertos, tal que básicamente en principio lleva el punto de equilibrio al origen de un sistema U, donde reside el sistema no lineal, a un sistema B, a un conjunto B, donde reside el sistema lineal, donde el punto de equilibrio es en el origen, tal que para todo vector perteneciente al sistema no lineal, o sea, al espacio del sistema no lineal, existe un intervalo I0 de tiempo, en Rn, que contiene el origen, en lo que es el espacio del sistema no lineal, donde se cumple básicamente que este homeomorfismo transforma lo que es las soluciones del sistema no lineal en soluciones lineales en torno al origen, ¿sí? Fíjense que esto es básicamente la aplicación, una aplicación lineal, en este caso, bueno, en general una aplicación que es una transformación de las soluciones del sistema, o sea, el vector flujo de nuestro sistema que contiene todas las soluciones temporales, transforma las soluciones temporales del sistema no lineal en soluciones temporales de la forma de un sistema lineal, ¿sí? E a la AT por, bueno, la condición inicial transformada, ¿sí? Básicamente, si se cumplen todas estas condiciones que tengo acá, ¿sí? Puedo llevar las soluciones de mi sistema no lineal a soluciones de un sistema lineal, ¿sí? Aplico una transformación y las soluciones no lineales se transforman en soluciones lineales, ¿sí? Obviamente todo en torno a un intervalo abierto de tiempo, ¿sí? No es para todo tiempo, sino es para un intervalo finito, ¿sí? Que obviamente contenga siempre al origen que estoy analizando, ¿sí? ¿Qué me dice esto básicamente? Que bueno, si se cumplen esta condición, que lo más importante básicamente es que f sea continuo diferenciable y que la matriz A no tenga autovalores con parte real nula, ¿sí? O sea que no tenga autovalores en el eje complejo conjugado, ¿sí? Entonces siempre va a existir una transformación que me lleva al sistema no lineal a un sistema lineal donde yo pueda aplicar todas las herramientas del sistema lineal que ya conozco, ¿sí? ¿Cuáles son las limitaciones de este teorema? Bueno, básicamente que no nos dice qué tan grande es este dominio, ¿sí? Dice que existe un dominio donde esto se va a cumplir, existe un conjunto en el plano del sistema transformado donde se va a cumplir todas estas cosas, pero no nos dice qué tan grande es, ¿sí? Es más, ni siquiera nos dice por cuánto tiempo se va a cumplir esto de acá, ¿sí? Fíjense que el tiempo donde se cumple esto pertenece al intervalo I0, que es un intervalo abierto, ¿sí? No es un intervalo que contenga al infinito, por ejemplo. Puede contener al infinito, pero digamos, en general no suele ser el caso, ¿sí? Creo que tenía un resumen acá, que es un poquito lo que está diciendo. ¿Qué implicaría esto? Básicamente este teorema nos dice que suficientemente cerca de un punto de equilibrio con parte real no nula, esto es un nodo, un punto silla o un foco, las trayectorias del sistema no lineal se comportan como el sistema lineal cuya matriz A es el jacobiano de f, o lo han dicho, punto de equilibrio, ¿sí? Que es básicamente lo que hacemos con la linealización.
Por lo tanto, ¿cuál sería el único punto o la única estructura que conocemos donde no podríamos aplicar la linealización de un sistema? Bueno, básicamente en aquella estructura que tenga autovalores con parte real nula, ¿sí? Si yo tengo autovalores con parte real nula, o sea que se encuentran en el plano, en el eje J omega, ¿sí? Básicamente, este teorema nos dice que para sistemas que tengan punto de equilibrio con esta estructura, ¿sí? La linealización básicamente no nos dice nada acerca del sistema y no podemos utilizar todas las herramientas que conocemos de los sistemas lineales para analizar el sistema no lineal, por lo menos localmente en torno al punto de equilibrio. Pero bueno, si el sistema tiene todos sus autovalores con parte real no nula, ¿sí? Entonces nosotros podemos aplicar la linealización, ¿sí? No importa cómo se encuentra esta h, no nos interesa, nosotros sabemos que esta transformación existe, es más, sabemos encontrar la versión linealizada de nuestro sistema no lineal, y por lo tanto es válido, ¿sí? Si se cumple que los autovalores del punto de equilibrio que estoy analizando no tienen parte real nula, es válido utilizar herramientas de sistemas lineales para, por ejemplo, analizar la convergencia y divergencia del punto de equilibrio que estemos analizando. Caso contrario, de vuelta, si tengo autovalores con par real nula, ya sea una o un solo autovalor o los dos, ¿sí? No puedo no puedo linealizar el sistema y analizarlo como si fuera lineal, ¿sí? Puedo aplicar la linealización, pero bueno, la aproximación no es válida, ¿sí? Bueno. Repasando un poquito esto, ¿de dónde sale intuitivamente este teorema? Bueno, básicamente de las condiciones donde yo puedo, en las condiciones, qué condiciones se tienen que dar para que yo justamente pueda despreciar estos términos de orden superior. Y básicamente lo que nos dice este teorema, que estos términos de orden superior, ¿sí? Pueden despreciarse si justamente se cumple esto que es. Bueno, con esto acá, ¿no? ¿Sí? Si no se cumplen estas condiciones, no es válido utilizar la linealización para analizar el sistema y tenemos que utilizar otro tipo de herramientas para bueno, tratar de describir como sea posible el sistema no lineal que estemos analizando. De vuelta, no importa el detalle matemático del enunciado teórico del sistema formal del teorema, ¿sí? Simplemente me basta con que sepan, bueno, qué condiciones se tienen que cumplir y cuáles son las implicancias de que se cumplan estas condiciones, ¿no? Bueno, acá algunas notas, sí, que un poquito lo fuimos comentando. El flujo de x0 de un sistema autónomo define la trayectoria o solución del sistema no lineal x de t para diferentes condiciones iniciales. El sistema lineal, el flujo, como bien decíamos, se encuentra completamente definido por la matriz de transición de estados y obviamente por la condición inicial. Y básicamente un homeomorfismo es una función o es una transformación h que lleva de un dominio a otro, biyectiva, continua, cuya inversa también es continua, ¿sí? O sea, tanto la transformación directa como la transformación inversa son continuas, ¿sí? Que básicamente lo que una función biyectiva es una función inyectiva y sobreyectiva, no sé si se acuerdan de esas cosas, lo que hace básicamente que asigna a cada elemento de U, asigna un elemento de B y viceversa, cada elemento de B asigna un elemento de U, ¿sí? Bien, bueno, esto era un comentario que había antes. Lo que es transformaciones y eso después lo van a ver cuando terminen mis clases con Paul, ¿sí? Donde van a ver en particular lo que son los difeomorfismos. Así que van a ver mucho esta palabra acá. Bien. Fíjense que el homorfismo, la transformación, no hace falta que sea infinitamente diferenciable, ¿sí? Lo único que pedimos es que sea continuo. Bien. Había otro acá. Bueno. Para concluir el tema anterior, bueno, todo este tema implica que la función h, la transformación h, mapea las trayectorias de el sistema no lineal en trayectorias de un sistema lineal, x punto igualada por x, cercanas al origen,
conservando, esto es importante y que no lo mencioné, conservando la parametrización del tiempo. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Que si las trayectorias venían y se acercaban al punto de equilibrio, a medida que para tiempos cada vez mayores, en mi sistema transformado también va a pasar lo mismo. La trayectoria transformada en el dominio B también se va a acercar al origen a medida que se incrementa el tiempo. ¿Sí? Básicamente, conservar la parametrización del tiempo implica que no se va a invertir los sentidos de estas direcciones. ¿Sí? Que si en un dominio las trayectorias se acercan al origen, en el otro dominio las trayectorias no van a, de la nada, empezar a diverger. ¿Sí? Básicamente nos dice, implica eso, conservando la parametrización del tiempo. Bien. Bueno, esto también es más anecdótico, pero me gusta siempre comentarlo, que hora es y 40. Bien, vamos a mitad de clase, así que nos queda la otra mitad para ciclos límites. Un poquito también para que se termine de cerrar esta idea de por qué puedo linealizar y por qué no, es un poquito analizar qué pasa con lo que son los autovalores del sistema perturbado. ¿Sí? Nosotros siempre a la linealización, si consideramos los términos de orden superior, ¿sí? Si venimos acá, a este sistema lo podemos considerar como un sistema lineal que tiene una perturbación. ¿Sí? Los términos de orden superior son una perturbación. ¿Sí? Entonces, para entender un poquito qué está pasando, lo que podemos hacer justamente es tratar, por lo menos de forma muy básica, para un primer análisis, ¿no? Tratar a estos términos de orden superior como una perturbación de un sistema lineal. ¿Sí? Y podemos ver cómo afectan estas perturbaciones a nuestro sistema lineal. ¿Sí? Ese análisis básicamente se encarga lo que es la teoría de perturbaciones, ¿sí? Donde, bueno, acá les pongo un ejemplo de un caso muy básico, donde los autovalores son diferentes, es decir, que tiene forma diagonalizable, ¿sí? O sea, autovalores diferentes o autovalores iguales con igual número de autovectores linealmente independientes que autovalores, ¿sí? O sea, básicamente el sistema tiene forma diagonal pura, ¿sí? Cuando lo transformo de un dominio a otro. Déjenme que mueva un poquito esto. Bien, no me quedó nadie en la lista de espera, ¿no? Bueno, y lo que nos dice este análisis, básicamente, que lo vamos a hacer muy rápido, es que dado una matriz de perturbación, dado por delta de A, se me fue muy grande. Dado una matriz de perturbación dado por delta de A, ¿sí? Que pertenece, bueno, que es una matriz de n por n, en este caso 2 por 2, para los sistemas que estamos analizando. Y si definimos el sistema, y definiendo el sistema perturbado de esta manera, ¿sí? X punto igual a más delta de A por X, donde vemos que la perturbación afecta simplemente a la matriz. A no es un término que se suma, que se sume directamente, independientemente afuera, ¿sí? Así que no es exactamente el caso de lo que es el sistema anterior, pero bueno, en una primera instancia podemos ver qué pasa con el sistema perturbado, ¿sí? Por lo tanto, de entrada, tengan en cuenta que tenemos dos sistemas posibles, el sistema ideal, ¿sí? Sin perturbación, y el sistema perturbado, donde la matriz ahora del sistema es A más delta de A, ¿sí? Donde, bueno, delta de A lo podemos hacer tan grande o tan chico como nos queramos, en principio, para el análisis. Es posible demostrar que los autovalores del sistema perturbado, o sea, este sistema de acá tiene autovalores mu, ¿sí? Se encuentran relativamente cerca a los autovalores del sistema sin perturbar para un delta de A suficientemente pequeño, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si mi perturbación es suficientemente pequeña, ¿sí? Los autovalores del sistema perturbado van a estar suficientemente pequeños, suficientemente cercanos a los autovalores del sistema sin perturbar, o sea, de mi sistema original, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que una pequeña perturbación no va a hacer que el autovalor crezca infinitamente, por ejemplo, ¿sí? Bueno, qué tanto crece y qué tanto no, lo podemos ver con lo que es el teorema de Bauer-Fig, que nos da una idea de la sensibilidad con que los autovalores del sistema perturbado se ven afectados por la perturbación. ¿Sí? Esto de acá, básicamente, esta idea de que para un sistema perturbado, los autovalores del sistema perturbado, si tengo una perturbación suficientemente pequeña,
los autovalores van a estar suficientemente cercanos a los autovalores del sistema sin perturbar, lo define, como decía, el teorema de Avogadro-Fick, que lo saqué de este libro en particular, que bueno, es un libro más bien de cálculo computacional de matrices, ¿sí? Entonces usa es un libro más bien práctico para aplicar ciertas herramientas al cálculo de matrices de forma computacional, que bueno, tiene toda su ciencia. Pero este teorema básicamente nos dice que, dado mu, que como veníamos hablando es el autovalor del sistema perturbado, ¿sí? Y dado, bueno, la transformación o la diagonalización del sistema original A, entonces nosotros podemos encontrar, no vamos a hacer la deducción acá, la pueden ver directamente desde el libro, pero básicamente la distancia de lo que es el sistema, los autovalores del sistema sin perturbar con respecto a los autovalores del sistema perturbado, ¿sí? Fíjense que calculo el mínimo entre la distancia entre los dos autovalores posibles, ¿sí? Donde, bueno, si tengo múltiples autovalores, acá acá considero todos los autovalores posibles de mi sistema, ¿sí? O sea que es la mínima distancia posible entre todas las combinaciones de autovalores. La distancia entre el autovalor del sistema sin perturbar con respecto al autovalor del sistema perturbado se encuentra acotada por, en principio, la norma de la perturbación y, bueno, un factor que es un factor de sensibilidad que nos va a decir qué tan sensible es la variación del autovalor de un autovalor con respecto a otro a medida que voy incrementando la norma, ¿sí? Lo más importante de acá justamente es este producto de acá y que la norma de delta de A aparezca directamente multiplicando a esta condición de sensibilidad. ¿Por qué esto es lo más importante? Porque fíjense que si yo hago esto suficientemente pequeño, ¿sí? Si hago mi perturbación suficientemente pequeña, ¿sí? Mi distancia entre los autovalores también va a ir reduciéndose gradualmente a medida que yo vaya reduciendo mi perturbación, ¿sí? A tal punto que cuando la perturbación se anule, vuelva a tener el sistema, voy a tener que, bueno, que lambda menos mu es menor o igual a 0, o sea, lambda es igual a mu, ¿sí? Y por lo tanto, si voy teniendo mi perturbación a 0 gradualmente, en el límite, cuando la perturbación tienda a 0, ¿sí? El sistema va a tender a lo que es mi sistema original. Esto de acá es un número que se llama número de condición de la matriz A, ¿sí? Fíjense que solo depende de la matriz del sistema, no depende de la perturbación, no depende de otra cosa, solo de la perturbación, y básicamente, como les digo, es un factor de sensibilidad, ¿sí? Dependiendo de si este número es muy chico o muy grande, es, bueno, qué tan sensibles van a ser mis autovalores con respecto a la variación de la norma de la perturbación, ¿sí? Donde, bueno, en particular, el número de condición, esto para alguno que lo haya visto, si no es más bien anecdótico, ¿sí? El número de condición se define simplemente como la relación entre el valor singular máximo de la matriz A con respecto al valor singular mínimo de la matriz A, ¿sí? En particular, cuando utilizo normas 2. Normas 2 que son las normas euclidias. De forma gráfica, si lo queremos ver, voy a borrar esto porque se va a atrapar, ¿sí? Esto está medio rebuscado, ¿sí? Pero el teorema anterior implica que los autovalores de la matriz A son funciones continuas de los parámetros de dicha matriz, ¿sí? Es decir que no hay posibilidad que frente a una pequeña perturbación, como digo, los autovalores diverjan en gran medida, ¿sí? Sino que frente a pequeñas perturbaciones voy a tener una variación acotada de lo que es la variación del autovalor en sí, ¿sí? En particular, bueno, esto está escrito de esta manera, por ahí no quiero entrar en los detalles matemáticos, pero básicamente nos dice que dado el número de condiciones y dado una perturbación, ¿sí? Los autovalores del sistema perturbado, ¿sí? Van a estar en torno, ¿sí? Van a estar alrededor de los autovalores del sistema original, imperturbado, ¿sí? Tal es así, como veníamos diciendo, que cuando esta perturbación tiende a 0,
la perturbación también tiende a ser. ¿Sí? Por ahí esto intuitivamente es trivial, uno dice, sí, obvio que va a pasar eso. Bueno, no necesariamente hay sistemas que cumplan con esto. ¿Sí? Por lo tanto, esta variación suave de los parámetros con respecto a las perturbaciones es algo que nos sirve ahora y nos va a servir un poquito más adelante también cuando veamos todo lo que son teoremas de existencia y unicidad. ¿Sí? Pero básicamente saber que los autovalores dependen básicamente de los parámetros de la matriz de forma continua es bastante importante justamente para no esperar que frente a una perturbación el sistema cambie radicalmente su comportamiento. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve todo esto a fin y al cabo? Bueno, justamente para esta línea, este parrafito, esta oración que aparece abajo. ¿Sí? Por todo este análisis se sabe, se concluye, está completamente establecido que dado un sistema lineal con estructura de tipo nodo, foco, punto, silla, si el sistema es perturbado de forma pequeña, por ejemplo, con los términos de orden superior de la aproximación por serie de Taylor, para perturbaciones suficientemente pequeñas, el sistema se va a seguir comportando como un nodo, un foco, un punto silla. Es decir, que no va a cambiar radicalmente su comportamiento. Si tenemos un nodo estable, frente a pequeñas perturbaciones, vamos a seguir teniendo nodos estables, o en el peor de los casos, focos estables. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Imagínense que yo tengo autovalores, vamos a hacer con un solo autovalor, ¿sí? Que tenga parte real positiva, ¿sí? Frente a una pequeña perturbación, el sistema se va a mover en torno al autovalor, como bien describo acá, ¿sí? Obviamente, para que pueda tener parte compleja tendrán que ser dos autovalores, dos polos superpuestos para que bueno, se pueda transformar justamente en un par de polos complejos conjugados, pero permítanme la relajación de estas condiciones. Dado un autovalor, ¿sí? Que por ejemplo un nodo estable en este caso, ¿sí? Es si el sistema se ve pequeñamente perturbado, por ejemplo, como decíamos, por los términos de orden superior de la serie de Taylor, los autovalores van a estar suficientemente cerca del autovalor original, ¿sí? No se van a mover en gran medida, ¿sí? Eso va a pasar acá, esto va a pasar acá. En cualquier parte, ¿sí? El sistema va a mantener medianamente esa estructura, en particular si el sistema es estable va a seguir siendo estable, salvo cuando el autovalor tiene parte real nula. ¿Sí? Cuando el sistema tiene parte real nula, lo que tenemos básicamente es que frente a pequeñas perturbaciones, el sistema puede cambiar radicalmente su comportamiento. ¿Sí? Frente a una pequeña perturbación, el polo en el eje complejo conjugado puede volverse un polo inestable o puede volverse un polo estable. ¿Sí? Frente a estas condiciones no es posible, por ejemplo, linealizar el sistema porque los términos de orden superior van a haber afectado el comportamiento de nuestro sistema. ¿Sí? Por eso, sí. Eso de los autovalores tiene sentido una vez linealicemos el sistema, ¿no? No, por eso. Imagínense que ustedes los linealizan, ¿sí? Se olvidan de toda la teoría que vimos y lo linealizan y listo. ¿Sí? Bueno, yo linealizo el sistema, no me importa las condiciones, no me importa el teorema de Harman ni nada. Linealizo el sistema y me da estos autovalores. ¿Sí? ¿Qué pasa? Todo bien, vos haces el análisis con autovalores y demás, pero eso es una aproximación, el análisis por autovalores. ¿Sí? Cualquier perturbación que aparezca te va a afectar a tu sistema. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si el sistema linealizado o las expresiones de la matriz A que obtuviste del sistema, cuando linealizaste tienen estructuras que se llaman estructuralmente, punto de equilibrio estructuralmente estable, o sea, punto de equilibrio nodos estables, o nodos o focos estables, o nodos o focos inestables, o puntos sillas, ¿sí? Frente a pequeñas perturbaciones, que serían esos términos de orden superior, el sistema no se va a ver afectado. ¿Sí? Va a cambiar un poquito su comportamiento, pero si era un foco estable, va a seguir siendo un foco estable, o en el peor de los casos, un nodo estable, pero no va a cambiar mucho más que eso. Ahora bien, si vos hiciste esa linealización, te olvidaste del teorema, linealizaste todo, si dijiste, bueno, yo tengo una estructura de tipo centro, por ejemplo, bueno, entonces mi sistema no lineal, ¿sí? Se va a comportar oscilando o
con soluciones periódicas alrededor del origen, pero no, porque justamente cuando vos hiciste esa aproximación por Taylor y despreciaste esos términos de orden superior, esa despreciación de esos términos no era válida porque justamente cualquier perturbación para un punto de equilibrio con estructura centro te va a estar afectando la estructura del punto de equilibrio, ¿sí? Se puede volver estable o inestable con una pequeña perturbación si el sistema tiene estructura centro, ¿sí? No implica que vos estas cuentas no las pudiste haber hecho, ¿sí? Vos viniste acá, te olvidaste todo, calculaste la expansión por Taylor, que la podés calcular porque si el campo vectorial es una función continua diferenciable, vos estas cuentas las podés hacer tranquilamente, no hay ningún inconveniente. Lo podés hacer sea la estructura que tenga el sistema ni nada, esto lo podés hacer siempre que la función sea continua diferenciable. Ahora, ¿qué pasa? Para poder aplicar la linealización y describir y decir algo sobre el sistema no lineal, lo que tuviste que hacer con tu expansión de serie de Taylor es despreciar estos términos. Bueno, lo que concluimos de todo esto que si el sistema tiene puntos, tiene autovalores con parte real nula, ¿sí? Estos términos de acá no son despreciables, ¿sí? Básicamente la estructura que te definía estos términos de acá se va a ver modificada con pequeñas perturbaciones. Si esto te daba, este conjunto de parámetros te daba una estructura de tipo centro, frente a una pequeña perturbación, esta estructura de tipo centro se puede transformar en un foco estable o en un foco inestable, tranquilamente. ¿Sí? Lo importante acá es que el sistema mantenga su estructura con perturbaciones. Obviamente no decimos que tan grande, nosotros decimos que para perturbaciones suficientemente pequeñas esto es válido. Ahora la realidad en la práctica, vos no sabés cuántas perturbaciones le puedes poner. Es cuestión de aplicarle perturbaciones hasta que el sistema explote, básicamente. Pero en general sabes que si vos elegís una perturbación suficientemente pequeña, el sistema es despreciable, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos términos de orden superior, ¿sí? Depende también de la diferencia entre el estado y el punto de equilibrio, y van creciendo en potencia, ¿no? Bueno, esas potencias, a medida que esta diferencia se hace cada vez más pequeña, o sea, que estamos más cerca del punto de equilibrio, esas potencias decrecen mucho más rápido que los términos lineales. ¿Sí? Es un poco el concepto que se suele dar como introducción cuando se da sistemas lineales, que bueno, que como los términos de mayor potencia para condiciones cercanas al punto de equilibrio decrecen más rápido, son despreciables. Bueno, no siempre son despreciables, ¿sí? Depende de la estructura del sistema. Y bueno, básicamente con eso se concluye por lo menos lo que es esta parte de sistemas lineales, ¿sí? Creo que hay un comentario más. Ah, bueno, una definición nomás que la vamos a usar bastante más adelante, ¿sí? Básicamente llamamos al origen o a cualquier punto de equilibrio un punto de equilibrio hiperbólico si los autovalores del sistema cumplen con que tienen parte real diferente de cero. O sea que cumplen con el teorema de Harman-Grove, ¿sí? Estos puntos de equilibrio hiperbólico se dicen que son estructuralmente estables, ¿sí? Ya que pequeñas perturbaciones sobre el sistema no modifican su correspondiente estructura. Para un punto de equilibrio hiperbólico, una pequeña perturbación, si el sistema era estable, va a seguir haciendo que el sistema sea estable. ¿Sí? En cambio, se dice que el centro, por ejemplo, es un punto de equilibrio estructuralmente inestable debido a que a pequeñas perturbaciones el sistema transformado se puede convertir en un foco estable o en un foco inestable tranquilamente, según el signo de la perturbación. ¿Sí? Entonces vamos a definir puntos de equilibrio hiperbólicos, los que cumplen con el teorema de Harman-Grove, parte real diferente de cero. Puntos no hiperbólicos, los que no cumplen con el teorema de Harman-Grove, es decir, que tienen algún autovalor con parte real igual a cero. ¿Sí? Profe, y en el caso de los que están ubicados en el origen, autovalor igual a cero. Tiene la particularidad que tiene parte real igual a cero y parte imaginaria igual a cero. Pero la parte real igual a cero la conservan. Así que esos no cumplen con el teorema, básicamente. Por más de que sea, digamos, un integrador cinemático, por decirlo así, yo no lo pienso desde la teoría de control. Cualquier autovalor que se encuentre sobre el eje J omega es un punto de equilibrio no hiperbólico. O sea, un polo en el origen es un punto de equilibrio no hiperbólico. Listo. Porque lo mismo, una pequeña perturbación de este sistema, de este autovalor, te lo puede llevar
a convertirse en un nodo estable, un nodo inestable, perdón, o un nodo estable con cualquier pequeña perturbación que haya. ¿Sí? Bien. Bien. Iba a hacer un comentario más como de esto, que se me fue. No, bueno, ya surgió. Bueno, con eso terminamos básicamente la primera parte, ¿sí? Esto de acá sí era un contenido nuevo, por lo menos estos teoremas. ¿Sí? Que bueno, es la descripción, el teorema formal que nos dice básicamente, repasando, cuándo es válido utilizar la linealización como herramienta para análisis de sistemas no lineales. ¿Sí? Solo es válido cuando el punto de equilibrio es un punto de equilibrio hiperbólico. Esa sería la conclusión. ¿Sí? Bien. ¿Alguna consulta antes de pasar el tema y demás sobre estas cosas? Bueno, lo que voy a hacer es parar la grabación. Si me hace 2 grabaciones independientes, espero.